¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos una semana más al volante en la 8 de Valladolid para hablar de motor y seguridad vial. Según todos los datos, uno de los colectivos vulnerables que constantemente ven incrementadas las cifras de accidentes y de mortalidad es el de los motoristas. Por ello, la DGT está poniendo en marcha diferentes campañas, asociándose con otros colectivos como el RACE, por ejemplo, quienes han presentado la semana pasada un airbag para motoristas y han puesto en marcha una campaña Ponte un airbag. De eso vamos a hablar, pero también vamos a hablar de la implantación en las ciudades de esa nueva normativa europea de limitar a 30 km/h la velocidad en calles de todo el centro urbano y también de la periferia, es decir, en todo el casco urbano, da igual que sea o no el centro, de las vías de único sentido máximo a 30 km/h. Hablaremos de esto y de algunas cosas más aquí en este programa. Bienvenidos. Los motoristas son uno de los usuarios más vulnerables de la vía y junto a ciclistas y peatones suponen ya el 53% de los fallecidos en accidente de tráfico. En 2019 hubo 466 motoristas fallecidos, incluidos ciclomotores, un 11% más que en 2018. Se toma como última referencia válida el año 2019, ya que en 2020 las restricciones por la pandemia obviamente han cambiado todos los datos. Desde el año 2014, yo creo, cada año es la única modo de desplazamiento que de forma tozuda y perseverante cada año tiene más víctimas mortales, más fallecidos, los usuarios de motos que el año anterior. Es verdad que ha aumentado mucho el parque, está aumentando mucho el parque de motocicletas, pero insisto, es la única forma, el único modo en el que de una forma tozuda y perseverante va aumentando. Entonces, si conducir una moto conlleva más riesgo que conducir un coche y por otro lado sabemos que los airbags salvan vidas y que son obligatorios los dos airbags frontales en los vehículos desde el año 2006, entonces, ¿no parece obvio que los conductores de moto también deberían usarlos? El RACE, junto al Club de Automovilistas Alemán, ADAC, ha llevado a cabo unas pruebas de impacto para comprobar los beneficios de utilizar por parte de los motoristas vestimenta con airbag. El año 2020 es un año atípico para poder evaluar los siniestros viales relacionados con la moto, pero si tomamos como referencia el año 2019, vemos cómo fallecieron 466 usuarios de moto y de ciclomotor. Estos usuarios podrían haber reducido su riesgo de fallecer si hubieran utilizado un sistema de airbag para motoristas. Es curioso ver cómo en una encuesta realizada por el RACE 7 de cada 10 motoristas conoce el airbag para moto, pero solo un 4% lo utiliza de forma habitual y un 91% que no lo ha utilizado nunca. Por lo tanto, es muy importante incluir dentro de los sistemas de seguridad del equipamiento de protección de los motoristas un airbag que nos proteja de posibles lesiones por caída por impactos. En 2013, con las primeras chaquetas con airbag electrónico, todos los sensores necesarios iban instalados al vehículo. Esto hacía que fuera necesario conectar componentes extra al vehículo, ya que la chaqueta tan solo funcionaba en combinación con una motocicleta debidamente adaptada. Los sensores de la suspensión delantera detectaban el impacto rápidamente, reduciendo el tiempo de activación de la protección de airbag a 45 milisegundos. Ninguno de los sistemas autónomos utilizados en la actualidad se acerca a la rápida activación de los sistemas por sensor instalados en el vehículo, pero conviene destacar que en estas pruebas hemos comprobado que el tiempo de intervención logrado de 80 milisegundos es suficientemente corto como para que los airbags confieran protección antes de que el motorista impacte contra los elementos rígidos del vehículo o en una segunda colisión contra el suelo. De esta forma se comprueba que el sistema de sensor independiente es una excelente mejora dentro de los sistemas airbag. También estamos viendo cómo se utilizan varios tipos distintos de prendas con airbag en las carreras de motociclismo, siendo incluso obligatorias en algunas de ellas. Tras un impacto, por ejemplo, durante una carrera de MotoGP, muchos motoristas se levantan ilesos con el airbag desplegado y continúan compitiendo por un primer puesto en la siguiente carrera. Escenas como esta hacen que el uso de prendas con airbag por parte de los motoristas en las vías públicas se vea como algo que sería positivo para mejorar la seguridad de este colectivo. Pues la diferencia de los airbags actuales es que ya no necesitan ir conectados a la moto, sino que a través de sensores independientes se detecta cuando se está produciendo ese accidente, ese siniestro, y en menos de 80 milisegundos el airbag se infla
para poder reducir las lesiones del motorista. Más o menos el uso de estos airbags se establece que pueden reducir hasta en un 25% el nivel de deformación torácica y hasta un 75% en los niveles de carga en espalda. Por lo tanto, se demuestra que utilizar un airbag para moto reduce el riesgo de sufrir lesiones graves. En 2019, los mayores incrementos de siniestralidad se produjeron entre los conductores de vehículos de dos ruedas. Por una parte, los ciclistas, con 80 fallecidos frente a 58 en 2018, y por otra, los motoristas, donde hubo 466 motoristas fallecidos, incluidos ciclomotores, un 11% más que en 2018. El mayor incremento en la siniestralidad de estos motoristas se concentró en vías interurbanas, con 318 fallecidos, frente a 276 en 2018. Respecto al año 2018, si damos un vistazo a las cifras de accidentes de usuarios de ciclomotores, podemos ver cómo los accidentes con víctimas fueron 7.087, proporción 2 puntos por encima de la que representaron los ciclomotores en el parque de vehículos. En las vías urbanas suceden la mayoría de los accidentes de ciclomotor, 6.184 accidentes, que suponen el 87% de los mismos, y es donde se registra un mayor número de heridos hospitalizados y no hospitalizados, 74 y 88% respectivamente. En el caso de los fallecidos, el reparto es equitativo, 35 en vías interurbanas y 27 en vías urbanas. Si nos centramos en las cifras de accidentes de usuarios de motocicletas, en 2018 los usuarios de las motocicletas participaron en el 27% del total de accidentes con víctimas, 27.967 accidentes, mientras que el porcentaje de motocicletas sobre el parque de vehículos fue del 10%. El 76% de los accidentes con víctimas en las que se vieron implicadas motocicletas se produjeron en vías urbanas, donde se localizan el 54% de los motoristas heridos hospitalizados y el 77% de los heridos no hospitalizados. Por su parte, las lesiones mortales se produjeron con mayor frecuencia en vías interurbanas. El 67% de los motoristas fallecidos fue en este tipo de vías, según los datos de la DGT en el estudio Las principales cifras de siniestralidad 2018. La mayoría de los accidentes mortales en moto ocurrieron en carreteras convencionales, donde fallecieron 187 personas, frente a 54 en autopistas y autovías. Las causas más comunes son las salidas de la vía, con el 44% de los fallecidos, seguidas de una colisión frontal y frontolateral, el 18%, y una colisión frontal, el 15%. Además, la mayoría de los accidentes de motos se producen en zona de curvas, el 46%, aunque también un elevado porcentaje en recta, el 20%. Respecto al perfil del motorista fallecido, según los últimos datos de la DGT de motoristas fallecidos en vías interurbanas, el perfil corresponde a un hombre de entre 25 y 64 años, con más de 10 años de carné de conducir. Respecto al tipo de lesiones que se producen en estos accidentes, tras la cabeza, el tórax es el que corre el segundo mayor riesgo de lesiones letales en accidentes de moto, por lo que requieren una protección especial, ya que una costilla rota puede tener consecuencias letales si se astilla en el pulmón o en cualquier otro órgano. En la mayoría de los casos, los petos rígidos no pueden absorber suficientemente el impacto de energía contra el pecho, aparte de restringir el movimiento considerablemente. Por lo tanto, los chalecos y chaquetas con airbag suponen una solución inteligente entre el potencial de protección y la ergonomía. Yo uso airbag para protegerme de las caídas. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? El airbag tan importante como tu casco o tus guantes. El airbag, otro complemento necesario para la protección.
vas en moto, equípate con el airbag como nosotros. Un elemento imprescindible en tu lista de protección para ir en moto. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. You look so nice, there's something bright when I look into your eyes. I can see the ocean waves that shine a light. Can we do it? Oh, maybe. Sobre una moto, todos somos de cristal. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En el mes de enero han entrado en vigor nuevas normativas de circulación que afectan al tráfico urbano, aunque todavía falta el trámite legal correspondiente para que sean efectivas y para que empiecen a ser obligatorias. Pero entre que nos habéis preguntado y que ya sabéis que en este programa también siempre queremos ir por delante informando de esos cambios de normativa a los que nos tenemos que adaptar, pues hemos querido charlar con la Policía Municipal de Valladolid para que ellos nos hablen, por ejemplo, de la limitación a 30 km por hora en las calles urbanas de único sentido de circulación. Y esto no es porque el Ayuntamiento de Valladolid o al Gobierno de España se le haya ocurrido, sino que esto es algo que han indicado desde la Comunidad Europea para aplicar en todo el territorio europeo. Y esto es así, ¿no? Ahora mismo no es obligatorio, pero por comentar un poco, para que la gente lo vaya teniendo en cuenta, lo vaya teniendo presente, ¿en qué afecta ese cambio? ¿Cuál va a ser un poco la variación? Pues la variación es una, claro, lo que tú has dicho, las directivas de la Unión Europea provocan una modificación del Reglamento General de Circulación que lo que hace es disminuir las velocidades en casco urbano. Entonces las velocidades van a pasar a ser, en las vías de único sentido y un único carril, pasarán a ser directamente de 30 km por hora. Como podemos ver ahora en Fuentedobrada ya tenemos una limitación específica de 30 km por hora, pero ahora de forma genérica todas las vías de único sentido y único carril de circulación pasarán a ser de 30 km por hora. Si bien es verdad que da la posibilidad de que los propios ayuntamientos puedan tomar la determinación de, por motivos que consideren de movilidad, aumentar esa velocidad a unos 50 km por hora, siempre y cuando quede explícito en las señales de circulación. O sea, que podría modificar alguna señalización de este estilo y pasarla a 50 km por hora, pero en ese caso tendría que estar perfectamente señalizado. Sí, hay que recordar que las vías, como por ejemplo en Fuentedobrada, donde nos encontramos, no se contabilizan los carriles de circulación que son específicos para el uso de determinados usuarios. Por ejemplo, en este caso que tenemos el carril derecho para bus y taxi, no tendría la consideración de carril, o sea que la contabilización de esta vía sería de un solo carril, que sería el de la izquierda. Es decir, que aunque haya dos vías o tres, si hay un carril bici, un carril bus, un carril taxi, eso no contaría y sería solamente el que se utiliza, digamos, por el común de los conductores. Efectivamente, sería así. Luego también es verdad que las vías de dos carriles de circulación, como por ejemplo podría ser la avenida Salamanca, pasarán a una limitación específica de unos 50 km por hora. Y luego habla también de las vías que tienen plataforma única, pues por ejemplo se me ocurre pensar en el calle Encarnación, en la que no hay diferenciación de altura entre la acera y la calzada por la que circulan los vehículos, a unos 20 km por hora. Entonces esas son las modificaciones en cuanto a disminuciones de la velocidad en casco urbano.
Una de las preguntas que nos hacen es si esto es solamente para el centro ciudad o es para cualquier espacio urbano, es decir, en un barrio, en cualquier sitio, estas vías que tengan o que reúnan estas características, ¿están limitadas a 30 también? Sí, en este caso es una limitación genérica, por eso digo que si bien aquí ahora el Ayuntamiento de Valladolid se ha adelantado un poco a esta situación en las calles más transitadas, como puede ser esta, ya tiene la limitación a 30 km por hora, esto es una limitación, una disminución de la velocidad genérica para toda la ciudad, para todo el casco urbano. Es lo que te dice la normativa, lo que te dice el Reglamento General de Circulación y lo que te dice la Directiva Europea. Lo que sí está claro es que ahora mismo en aquellas vías en las que ya esté señalizado en nuestra ciudad, eso hay que cumplirlo. Por más que la gente pueda pensar que todavía no ha entrado en vigor o que falta el trámite legal, pero donde ya está implantado en Valladolid con anterioridad, eso hay que respetarlo. Sí, por supuesto, las vías que tienen la limitación a 30, tienes que cumplir la limitación a 30. Lo único que viene a decir este cambio normativo es que a partir de que entre en vigor, todas, aunque no esté señalizado de forma concreta, todas pasarán a esta disminución de velocidad. Sin saber el número, porque sería imposible, pero para Valladolid supone un cambio significativo. ¿Va a haber muchas vías en este sentido que hay que adaptar? Sí, efectivamente, ahora mismo ten en cuenta que el tema de la movilidad en las ciudades, casi todas las vías se pretende que sean de único sentido, entonces pasarán y muchas vías se están adaptando al tema de la movilidad en bicicleta y al del bus y taxi. Entonces el centro, es verdad que ahora mismo con los carriles de bus y taxi casi todas las vías pasarán a ser de un único carril de circulación, pero el resto de la ciudad pues también pasarán a ser en un porcentaje muy alto de limitación a 30. You know, Hamilton goes his own way. Does he have a comfort zone? I see your point, but is the #1 racing driver only looking after himself? Traffic event ahead. Can Lewis keep his head up under all this pressure? Hamilton constantly breaks records. Hamilton would never stop for someone else. Lewis Hamilton wins! La nube son los nuevos USB. Los USB son los nuevos enchufes. Los enchufes son las nuevas gasolineras. Las gasolineras son las nuevas tiendas. Las tiendas son los nuevos móviles. Y los móviles son los nuevos permisos de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate la app, regístrate con clave y olvídate de llevar tu carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En el programa de la semana pasada nos hacíamos eco de un informe que había publicado el RACE en colaboración con Goodyear respecto a los daños que sufren nuestros neumáticos, cómo los tenemos olvidados, nos preocupamos entre poco y nada de su mantenimiento, y ese informe decía que habría más de 1,5 millones de vehículos en España circulando con defectos graves en los neumáticos. Bueno, hemos aprovechado para venir hasta Neumáticos Esgueva, con quien ya os avanzábamos esos datos, para conocer de primera mano su experiencia como taller en el trato con los clientes y para que nos aporten algunos consejos de cómo estar atentos al desgaste de los neumáticos, porque según el informe, Marta, a mí me parece que 1,5 millones, más de 1,5 millones de vehículos estén circulando por carretera por nuestras ciudades con defectos graves. Es para tener muy en cuenta, ¿no? Sí, la verdad es que es un número bastante preocupante, pero sí que estamos viendo que los neumáticos se están apurando más de lo que se hacía habitualmente. Quizá también en el momento en el que estamos, un poco la crisis, estamos descuidando un poco más el vehículo porque lo usamos menos también. Sí, pero sí que según el informe se hablaba de defectos graves, ya no es que se pase un poco el dibujo, sino desgastes irregulares de la banda de rodadura, grietas importantes por golpes, bordillazos, etcétera, etcétera, que eso compromete mucho la seguridad. Sí, claro, todo lo que ponga en riesgo el neumático pone en riesgo la seguridad del vehículo, porque puede originar un corte, puede originar un reventón en cualquier momento, no necesariamente en el momento del impacto. Hay veces que pensamos que si le damos un golpe va a ser en el mismo momento cuando la rueda va a reventar, pero no. Quizás se daña por dentro la carcasa, el aire se va filtrando y es a posteriori, a lo mejor 1 mes o 2 meses después, cuando el neumático revienta. Hablamos mucho de los neumáticos, pero no hablamos de las llantas. También hay que tener cuidado con los golpes laterales en las llantas que se pueden doblar y eso causa daño también al neumático. Sí, claro, que la llanta no esté perfectamente redonda, lo que va a hacer es que el neumático vaya vibrando.
Entonces las vibraciones, como siempre, aparte de incomodidades, generan holguras en sistemas de seguridad, como pueden ser los silent blocks, las rótulas, los trapecios, que todo eso se traduce en un peligro cuando te pones a circular. Bueno, ahora parece que el invierno lo hemos dejado atrás, la época quizá más comprometida para el agarre de los neumáticos, pero si estos están mal, también en verano, con buen tiempo, no hacen bien su función. Es decir, que habría que vigilar no solo el desgaste o el desgaste irregular, sino procurar que además todos los sistemas de la dirección estén bien equilibrados, bien ajustados, ¿no? Sí, claro. Aunque es verdad que el neumático necesita dar todas sus prestaciones en invierno, en verano tampoco podemos circular por debajo del 1,6. Nosotros siempre recomendamos que al menos sean 2 milímetros, ni tan siquiera el 1,6, que está demasiado justo. Sobre todo, por ejemplo, para una lluvia primaveral de estas que han caído esta semana, que las carreteras se encharcan y es muy difícil con una rueda con una profundidad por debajo del 1,6, incluso por debajo del 2, controlar el coche en un momento de aquaplaning. ¿Vosotros aquí qué es lo que más comprobáis? ¿Desgaste, mal estado por golpes, grietas? ¿Qué es lo que más os encontráis? Pues la verdad es que los desgastes irregulares. Sí que es cierto que no nos acostumbramos a revisar las ruedas del vehículo. Es importantísima la presión es fundamental para que el coche vaya bien, no tiene que ir ni por encima ni por debajo. Entonces eso genera un desgaste irregular por ambos lados de los flancos del neumático. Pero muchas veces cuando miramos la presión no revisamos la rueda, no damos la vuelta a la rueda para ver cómo está por dentro. Y son las sorpresas que nos encontramos. Ruedas que por fuera están razonablemente bien en el momento del cambio, pero que por dentro están incluso viéndose los alambres. Y eso es un peligro muy grave en el momento, sobre todo en un momento en el que necesitas que el neumático dé las prestaciones suficientes, o sea, en una curva complicada, en una frenada. Ahí es donde los neumáticos se ponen en prueba y es donde nos pueden jugar una mala pasada. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que un neumático se desgaste de forma irregular? Es decir, lo que tú decías, vamos a revisar la presión y por la parte frontal vemos que está bien, pero no revisamos la parte interior, la parte que va por dentro del coche, y a lo mejor ahí sí que está desgastada. ¿Por qué se puede producir en la parte del neumático que sea diferente degradación de un flanco al otro? Si únicamente está gastado un flanco, es un problema de convergencia, o sea, de alineación. La dirección no está bien equilibrada y entonces la rueda no va apoyando sobre el 100% de la banda de rodadura, sino que se apoya solamente por un lado, bien sea por dentro o bien sea por fuera. Muchas veces esos golpes laterales que no les damos demasiada importancia sí que hacen que el alineado de la dirección se mueva en las rótulas y ahí provoque que el coche no asiente sobre toda la rueda, sino sobre una parte. Bueno, ahora teniendo en cuenta todo esto, ¿hay alguna oferta que tengáis en Neumáticos Esgueva, alguna promoción de cara al cambio de neumáticos? Si alguien que nos está viendo ve que tiene los neumáticos efectivamente con necesidad de ser cambiados. Sí, la verdad es que tenemos una promoción con Goodyear que al hacer la compra nos devuelven un importe de hasta 50 euros, dependiendo de la medida y el número de ruedas que se cambien, para gastarlos en gasolina, en compras genéricas o en compras de material deportivo. Lógicamente, como tú dices, depende de si cambias uno, dos o cuatro, pues es muy difícil cambiar solo un neumático, al menos deberían cambiarse por parejas, ¿no? Los dos de adelante, los dos de atrás, si no los cuatro. Hombre, es raro, es muy raro, a no ser que sea un neumático que se ha puesto hace poco y ha sufrido, qué sé yo, un impacto o un pinchazo irreparable, lo normal es cambiarlas de dos en dos. Eso es otra cosa que la gente duda, ¿no? Que la gente se piensa que hay que cambiar los cuatro a la vez. Sería cambiar, se pueden cambiar por parejas, los dos de adelante, los dos de atrás, en función del desgaste, y luego hay quien duda de si deben ir en las ruedas motrices o no, dónde deben ir los que están mejor. Bueno, partiendo de que los buenos tienen que ser los cuatro, los coches que tienen tracción delantera, adelante llevan la tracción y llevan la dirección para sujetar al volante, ¿no? Para sujetar el vehículo. En cambio atrás, lo único que sujeta el coche es la rueda, porque no llevas ni tracción ni llevas dirección. Es mucho más difícil manejar un coche cuando tienes un problema en una rueda trasera que cuando lo tienes en una delantera. Entonces todos los fabricantes recomiendan que las ruedas buenas, las nuevas, vayan detrás. Siempre y cuando sea un coche de tracción delantera. Ya si es un tracción trasera, ahí estamos, nos pasa justo a la inversa. Pero bueno, normalmente los tracción trasera suelen cambiar las cuatro a la vez
porque atrás se desgastan por la tracción y adelante se desgastan por el peso del motor. Y si fuese un tracción 4 permanente, ahí sí que hay que cambiar las 4 a la vez. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Te amo más que a nada en el mundo, no puede haber amor más profundo, y cuando no estoy a tu lado me siento solo y desesperado. Te amo más que a nada en el mundo, no puede haber amor más profundo. Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ya estamos trabajando en los contenidos de la entrega de la próxima semana en este programa que cada martes noche aparece en la pantalla de la 8. Luego se repite durante la semana para que tengáis opción de verlo si el martes no os cae bien. Así que seguid este programa y entre todos conseguiremos bajar el número de accidentes. Adiós.